Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 14, perdón. Capítulo 14, versículo número 22. Nos dice algo bien importante. Dice, el tema es: Jesús anda sobre el mar. ¿Conocen a alguien más que lo haya hecho? Que no sea un espíritu, alguien que ustedes puedan ver, platicar, comer con él y ver hacer ese tipo de milagros. Nadie de los, no hay nadie que lo pueda hacer más que el mismo Señor Jesucristo. Si alguien lo hace, tendrá que ser un espíritu inmundo, obviamente, no autorizado por Dios, al menos que sea como un ángel autorizado por Dios. Tendrá que darte una palabra de bendición. Pero cualquier aparición que llegue a hacer suceder, si tiene como finalidad causarte miedo, obviamente es algo que no viene de Dios, viene del diablo. Y si viene del diablo, tú tienes que aprender a combatir con él y vencerlo en el nombre de Jesucristo. El propósito de todos los siervos de Dios, de todos los siervos de Jesucristo, es preparar personas para que puedan vencer cualquier conflicto en el nombre de Jesucristo. Ese es el objetivo. Muchas personas no comprenden cuál es el objetivo de poner su fe en Dios. Mucha gente lo hace como si fuera un partido político. No, pues yo prefiero mejor a Cristo. Otros, no, yo mejor prefiero, le tengo más fe a la Virgencita. No, yo mejor le tengo fe a San Chucho, a San Pascual Bailón, y San Timoteo, San Filemón, San XY que la gente inventa. Pero nadie que tú puedas tocar y ver o creer y poner tu fe, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, podrá hacer lo que solamente nuestro Señor Jesucristo hizo. Todos los milagros que hizo. Hay quien pone su fe en alguien nada más porque alguien dijo, sin estar evidenciado en la palabra de Dios. Todo lo que Jesucristo hizo y dijo y ordena está fundamentado en la palabra de Dios. Así que si tú vas a creer en algo, cree en algo que esté fundamentado. Nunca creas en algo porque te dijeron, o porque tu mamá o tu abuelita venían de la religión católica y ahí vas tú también como borrego siguiendo esa línea. Si tú vas a poner en algo, tienes que tener un sustento por escrito, como es la palabra de Dios, en donde tú te puedas defender en el momento en que tú estés cara a cara con Dios y que Dios te pida cuentas de tu vida. Porque dice la palabra de Dios que nosotros vamos a comparecer ante un tribunal, el tribunal de Jesucristo.
donde ahí vamos a recibir según lo que hayamos hecho en vida, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces, y lo dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, capítulo 5, versículo 10. O sea, está fundamentado. Ahí te están advirtiendo que vas a comparecer a un tribunal de Jesucristo y ahí te van a ajustar cuentas. ¿Qué mejor cuenta puedes tú rendir que decir, yo creí en lo que creí, porque así está escrito en tu palabra? Eso fue lo que estaba escrito y eso fue lo que yo creí. Ni más ni menos, ni quitar ni ponerle. Y aquí la palabra de Dios te da una instrucción muy interesante. Te dice algo bien importante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, le está diciendo Jesucristo a sus discípulos, ustedes aváncenle a la otra ribera del mar. Era el mar de Galilea. Ustedes váyanse del otro lado. Yo me quedo de este lado a atender a la multitud. Y allá nos vemos de qué lado. Entonces, así fue como lo hicieron los discípulos. A ver, permítanme un segundo nada más, porque, ay, mis lentes. Ya está. Y entonces, dice la palabra de Dios, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. O sea, él decidía ir solo. Tenía que estar aparte de él, en un momento a solas con Dios para poder orar. Y cuando llegó la noche, estaba ahí, ¿qué? Solo. Los momentos de soledad en tu vida son importantísimos para que tú entiendas que esos son los mejores momentos en los que Dios desea estar contigo. Mucha gente le tiene miedo a la soledad, sin saber que muchas veces Dios permite los momentos de soledad para que en esos momentos es Dios quien quiere hablar contigo. Mucha gente hasta se deprime porque vive en soledad. Jesucristo hasta dijo, no, ustedes váyanse al otro lado del mar. Y después los alcanzo, como quien dice. A Jesucristo le urgía orar por lo que yo veo. Versículo número 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Te han tocado vientos contrarios en tu vida? Cuando a veces no le encuentras explicación por qué todo te está yendo mal. Es importante que nosotros nos enfrentemos a fuertes vientos en nuestra vida, ¿saben? Mucha gente, increíblemente, aún cristianos, dicen, si te está yendo mal es porque estás en maldición. Yo no sé por qué mucha gente abre la boca sin saber. Ahí los discípulos estaban siendo, esa barca donde iban estaba siendo azotada por fuertes vientos y no significaba que los discípulos de Jesucristo estuvieran en maldición. Pero mucha gente así piensa, te está yendo mal porque estás en maldición. Pero si tú eres propiedad de Jesucristo, si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, no es una maldición, porque tú eres un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es? Estás pasando por una prueba. Los discípulos de Jesús andaban con él, veían los milagros que Jesús hacía, pero eso no los exentaba de tener que pasar por alguna prueba. El hecho es de que se empezó a poner la tormenta todo lo que daba contra esa barca donde ellos iban,
y empezaron a tener miedo. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínate. Si haz de cuenta que tú vas en esa barca y te empiezas a topar con una tempestad, y luego para colmo, en medio de esa tempestad, en esa oscuridad de la noche, ves a alguien que viene caminando por el mar. ¿Qué sentirías? ¿Miedo? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué les pasó a los discípulos? Está tremendo esto, dice. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Se turbaron, se bloquearon y dieron voces ¿de qué? De miedo. ¿Cómo es posible? A ver, es ahí donde yo ya no entiendo. ¿Cómo es posible que estás con Jesús? Él te manda hacia el otro lado. Él no te va a mandar a que te mueras. No te va a pasar nada malo si ya estás en Cristo. Es lo que mucha gente, aún cristianos, no lo pueden entender. Son cristianos, pero cuando llega la aflicción ahí están llenos de miedo. Es importante que en cada mensaje de la palabra de Dios que tú recibas una enseñanza y sepas cómo aplicarla para cuando se llegue el momento de la adversidad, tú estés preparado para saber actuar, ya cómo vas a actuar en ese momento cuando se te presente un conflicto, cualquier conflicto que sea, por más grave que sea el conflicto. Si tú estás en Cristo, por más negro que esté el panorama, por más difícil e imposible que veas tú la situación, si estás con Cristo, no tienes por qué temer. Aquí tenemos el ejemplo de los discípulos, que ellos, a pesar de andar con Cristo y ver los milagros que Jesucristo hacía, y a pesar de que Jesucristo mismo los mandó hacia el otro lado del mar, tuvieron miedo. Para colmo, creían en fantasmas estos tipos. Para cristianitos que tenemos. Pero son los que Jesucristo escogió. ¿Por qué escogió a estos cabezones? Porque, oye, la verdad es que si andas con Cristo, siéntete seguro. O sea, en pocas palabras, hasta tu propia fe se va a poner a prueba también. Se turbaron y tuvieron ¿qué? Miedo, gritando: ¡ay, un fantasma! En un cristiano se baja el cero y no contiene, como decimos en las matemáticas. No checas que en un cristiano tengas esa poca fe. La enseñanza que Dios tiene para ustedes es de que ustedes no le tengan miedo a nada, si es que verdaderamente están en Cristo. Si es que viven una vida 100% compatibles con Cristo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Dice, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. No se asusten. Oye, pero fíjate bien lo que está haciendo Jesús. Haciendo algo que nadie tú verás hacer. A nadie verás hacer. Alguien de carne y hueso como es Jesucristo en ese momento, a nadie verás hacer. Jesucristo estaba demostrando quién era Él.
a nadie de carne y hueso tú verás haciendo lo que Jesucristo hacía caminando en el agua. Al menos que lo haga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y que Él lo declare. Esto es porque Jesucristo está conmigo. Esto es porque Jesucristo dijo que todo aquel que en Él cree, aún cosas mayores hará si tienes fe. O sea, tú le viste caminar en el agua a Jesús, tú también lo puedes hacer. ¿El requisito cuál es? Que tengas fe. O sea, varones, la enseñanza que Dios quiere darles a ustedes es que se te van a presentar conflictos en tu vida y que tú tienes que saber resolverlos. Parece como que es algo imposible, pero no es imposible si tienes fe. O sea, atrévete, aviéntate. Oye, ya tengo el conflicto, a ver, atrévete a poner a prueba la misma palabra de Dios. Ahí dice, yo tengo fe, así que yo voy a tener mi fe. Y si ahí dice que yo haré lo que Jesucristo me ha enseñado y cosas mayores y tengo fe, pues aquí está mi fe. Salud. Gracias. Y si eres 100% compatible con Cristo, se va a hacer eso y aún cosas mayores porque Jesucristo lo dijo. O sea que sí puedes caminar en el agua. Hay gente que me va a decir, no, no es cierto, porque no tiene fe. Entonces fíjate bien lo que sucede. Después de que Jesucristo te dice, hey, tranquilos, no pasa nada, soy yo, no tengan miedo. Es cuando Pedro, ahí aparece la figura de Pedro. Este Pedrito, ¿cómo se metía en problemas? Haciendo enramadas, una para ti, otra para Elías. Siempre haciendo lo que no le ordenan. Cuando Jesucristo estaba en aquel monte de los olivos y que habían venido los guardias de Sanedrín por Jesucristo, ahí saca un machete, le corta la oreja a uno de los guardias del Sanedrín. Pedro era bien arrebatadito, Jesucristo fíjate, aún así Jesucristo dice, tú eres Pedro y sobre esta roca yo fundaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en ellas, y te daré las llaves del reino de los cielos. Era Pedrito, ese Pedrito tremendo. Los discípulos de Jesucristo no eran perfectos, pero eran entrones, no cobardes como los que hoy conocemos en las iglesias, que nada más están de caderitas paradas detrás de un púlpito, oliendo a perfume rico, bonito, pero no salen a compartir la palabra, nada más están enratonados en su misma cueva. Jesucristo escoge personas valientes que salgan, están aquí compartiendo y al día siguiente están en otro lugar compartiendo. Ese es el tipo de personas que Jesucristo quiere, preparando personas para que esas personas se independicen de ese pastor y que nunca sean independientes de Cristo solamente. Tú siempre debes de ser dependiente nada más de Jesucristo. Pedro tenía esa característica principal, era bien extrovertido. Ahí se acerca con Jesús y le dice, oye Jesús, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y voltea a Jesús, después de haberle dado las llaves del reino de los cielos, después de que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Voltea a Jesús con Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Satanás.
No le dijo, apártate de mí, Pedro. Porque hay muchos cristianos que dicen, ¿cómo es usted agresivo? ¿Cómo que Satanás? ¿Cómo te pones a decirle Satanás a tu propio hermano en Cristo? Jesucristo sabía que estaba hablando Satanás por boca de Pedro. De Pedro, le acababan de dar las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro se va. Todo azorrillado, pero se va. ¿Cómo reaccionarían allá los cristianos? Uy, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiano? Ten mucho cuidado con la religiosidad de los que se dicen ser cristianos. Hay cristianos muy buenos y verdaderos, pero en su mayoría son prejuiciosos y nada más andan viendo en qué te equivocas para señalarte. Eso que no te sirva de desánimo cuando hayas aceptado a Jesucristo, porque Satanás usa a los mismos cristianos, a las mismas autoridades religiosas, incluso a los que están más cerca de la palabra de Dios, para Satanás hablar por boca de ellos. Si yo le digo a un cristiano, apártate de mí, Satanás, si empieza con sus cosas raras, y yo le digo, apártate de mí, Satanás, se va a ofender y jamás me va a volver a hablar. Hay muchos cristianos que dejaron de hablarme, porque se fueron resentidos, porque les hice ver sus cuantas verdades. Pero tú, nunca te desanimes. Aprende a discernir cuando te estás enfrentando con un demonio. No mires lo que dice que es. Mira lo que realmente tiene esa persona en su interior. Mas sin embargo, Pedro seguía siendo discípulo de Jesús. De que lo haya influenciado Satanás no significa que ya Pedro quedó fuera de ser un discípulo de Jesús. Fíjate, más quedó Pedro fuera como discípulo de Jesús por haber negado 3 veces a Jesús. No lo conozco. Sí, tú eres uno de ellos. No, no lo conozco. Sí, tú eres uno de ellos, hasta tu forma de hablarte delata. Que no lo conozco, y empezó a maldecir. Ahí Pedro dejó de ser discípulo de Jesús. Porque aquella mujer que en el domingo de resurrección que va a visitar la tumba de Jesús y la encuentra abierta y ve a un hombre de blanco, un joven ahí de blanco ahí, y le dice, ¿a quién buscas? ¿A Jesús el Nazareno? Resucitó, ya no está aquí. Pero dijo que vayas con los discípulos de Jesús, les digan los discípulos de Jesús y a Pedro, o sea, ya no era Pedro discípulo de Jesús, que vayan a Galilea, ya como les dijo, allá los verá. O sea, es bueno ser extrovertido, pero muchas veces te puedes meter en problemas graves. Porque Pedro andaba bien machín. No, Señor Jesús, yo nunca te voy a dejar. Nunca te voy a abandonar. Le dice Jesús a Pedro, le dice Jesús a Pedro, Pedro, de cierto te digo que me vas a negar 3 veces. Y a la tercera vez va a cantar un gallo. Va a cantar un gallo. Inmediatamente que me niegue la tercera vez, va a cantar un gallo. Y cuando la tercera vez que Pedro negó a Jesús y cantó de inmediato ese gallo, dijo, ¿qué me pasa? ¿Por qué lo negué? Cuando cantó el gallo, fue donde entendió quién era Jesús.
Porque cualquiera en su naturaleza humana puede sentir un miedo. Ahí está en la barca los que tuvieron miedo. Pero ya cuando canta el gallo, ¿por qué lo negué? Oye, cayó tanto en depresión que fue y se encerró amargamente a llorar. Y vamos a ver qué pasó con Pedro en esta barca. ¿Qué pasó con este Pedrito tremendo? Y fíjate bien este Pedro, versículo número 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, ojo con lo que está de escrito, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero ojo con lo que está diciendo Pedro. Si eres tú, si acaso eres tú. O sea que ¿qué? Que sigue dudando. ¿Cómo te atreves tú a presentarte ante Dios y seguir dudando? Si ya Jesucristo había dicho: hey, tranquilo, soy yo, no se asusten, soy yo. No pasa nada. Y eso es lo que sucede, ojo. Y eso sucede en muchos cristianos. Les das palabra de Dios y caen. Les das palabra de Dios y caen. La sangre de Cristo tiene poder. La llaga de Jesucristo sana, y ahí van con el médico, se enferman, se les olvida. No dejes que te dé amnesia de la palabra de Dios que estás aprendiendo. Yo quiero formar, y le he pedido mucho a Dios, un grupo de cristianos nuevos, en Cristo obviamente. No los cristianos, la mayoría que hoy hay, que mucho gloria a Dios, aleluya, pero en el momento del conflicto tienen miedo. O corren con el doctor en caso de una enfermedad. Yo quiero formar un grupo de cristianos que verdaderamente tengan fe en Jesucristo, que sepan aplicar la palabra de Dios en el momento del conflicto, que no se turben como sucedió con los discípulos de Jesús, que no duden, porque aún podemos ver que el mismo Pedro seguía dudando, diciéndole a Jesús: si acaso eres tú, permite que yo vaya a ti andando sobre las aguas. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 29. Y él, o sea Jesús, dijo: ven, Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, o sea, si se atrevió, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que sí caminó. Andaba. O sea que sí alcanzó a caminar sobre las aguas, varones. O sea, sí caminó. Tú también puedes caminar. Pero, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahí es donde truena el cacahuate. ¿Tuvo qué? Miedo. Si se han dado cuenta, el mensaje del día de hoy, estoy enfocado que tú nunca tengas miedo a nada. Porque cuando se presenta un conflicto y tú tienes miedo, con el miedo suceden dos cosas. El miedo es la fe al revés. Con el miedo fracasas. El miedo, ojo con lo que les voy a decir. El miedo es como el dolor de cabeza.
es un sensor automático de tu cuerpo. El dolor de cabeza te indica, es el lenguaje de tu cuerpo que te indica que o no dormiste bien, o no comiste bien, o algún malestar por ahí interno, va a empezar algo a mal funcionar y el sensor se activa. O ingeriste o comiste algo que no era lo correcto. Por eso, ese sensor se activa cuando la persona consume alcohol y se activa. Y lo más torpe, como no tienes una idea, es que sabiendo que tu cuerpo te está avisando que hay un problema, tú le sigues metiendo alcohol. O le sigues metiendo el maltrato a tu cuerpo, dependiendo de lo que te esté alarmando ese sensor. Cuando tú tengas un dolor de cabeza, no lo desactives con medicinas. Mejor investiga qué es lo que quiere ese cuerpo, qué es lo que te está queriendo hablar a través de la activación del sensor del dolor de cabeza. Que no comiste bien, bueno, pues come bien. Que no dormiste bien, bueno, pues duerme bien. Pero mucha gente dice, ay no, pues mejor déjame tomarme una medicina para el dolor de cabeza. Como quien dice, desenchufas tu sistema de alarma en vez de atender qué pasó con el sistema de alarma. Si en mi carro prende un foquito rojo que me indica que ya no hay aceite, ¿a poco déjame desconectar ese foquito rojo para que ya no me esté dando preocupación? Yo lo desconecto y yo le continúo y ahí estoy muy tranquilo y de repente el carro se me va a desvelar. Por insensato. Cada vez que consumas alcohol, el diablo lo quiere poner como algo muy gracioso. Es que es una cruda, jajajaja. Es una cruda la que le pasa al día siguiente. Sí, plátano. Pero el cuerpo humano te está hablando y ¿por qué no lo atiendes? Si dice el cuerpo humano que no le gustó el alcohol, pues ya no se lo des, así de sencillo. Porque te va a dañar un órgano de tu cuerpo inmediatamente. Si el carro me prende el foquito rojo del aceite y no le pongo aceite, me va a dañar el motor. Si el que consume alcohol, la cruda le da dolor de cabeza y sigue tomando y al cabo se le quitó. Sí, se le quitó porque la alarma ya te avisó y bye. Y luego le vuelves a meter más alcohol, se vuelve a activar la alarma y no le haces caso. Bueno, pues yo ya te avisé, dice el cuerpo, que allá el que va a pagar el plato roto es tu hígado y al rato vas a tener cirrosis y ahí vas a andar dando lástima y andando mortificando tu familia, tu gente, y que te hagan piojito en el hospital y que quién sabe qué cosas. El miedo también es un sensor. Pero Jesucristo te dice, hey, debes de saber distinguir a quién tener miedo. Tú no, si hay dos entes espirituales, uno de bendición y uno de maldición, el de bendición es Dios y el de maldición es Satanás, ¿cómo vas a dejar que el ente espiritual de maldición, que es Satanás, te provoque miedo a ti? ¿Cómo? Si tú estás con Cristo, ese ente espiritual de maldad te debe de tener miedo a ti. Él a ti. Él a ti. El demonio debe de tenerte miedo a ti, que tienes a Cristo. No que tú le tengas miedo al demonio. Ay, me está molestando, y que apariciones, y que ruidos, y que quién sabe qué cosas más.
al único que debes de tenerle miedo con ese sensor de tu cuerpo es fallarle a Dios. Es lo único que debes de tener miedo. Fallarle a Dios. Fallarle a ese único que es capaz de darme la victoria, mi Señor Jesucristo, para yo poder vencer a ese demonio. Ese demonio solamente puede ser derrotado con una sola llave, y esa llave se llama Jesucristo. No hay ninguna otra llave que derrote a los demonios, jamás, ninguna. La única llave se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar bien con mi Señor Jesucristo, tener miedo a fallarle a Él. Por eso dice la palabra de Dios que procures la salvación de tu alma con temor y con temblor, porque como humanos fallamos, nos equivocamos, se nos va Jesucristo por incompatibilidad, y el otro se va a aprovechar y va a decir: órale, aquí estoy. Pedro tuvo miedo. O sea, si yo no entiendo qué es lo que pasa. Si ya Jesucristo le está diciendo: ven, Pedro, y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, dice la palabra de Dios que mira los fuertes vientos. ¿Para qué mira los fuertes vientos? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? O sea, mira a Jesucristo en medio del fuerte viento. Ahí está el fuerte viento. Ya sabes que ahí está el fuerte viento. Pero tú no pongas tu atención en el fuerte viento. Tú pon tu atención en Cristo, porque ese Cristo es el que va a reprender ese fuerte viento. Así que si Jesucristo está contigo, tú te diriges al fuerte viento y le ordenas que se calme en el nombre de Jesucristo. Porque si no lo haces así, todo a lo que tú le tengas miedo se va a enseñorear sobre ti. Díganme si no es cierto. Yo paso por un lugar donde hay un perro bien bravo. Ahí está el perro suelto en la calle, bien bravo el perro, y a todo lo que ve ladra. ¿Cómo es posible que un perrito de esos me vaya a querer hacer daño? Yo tengo que agarrar una piedra o lo que sea y órale, ¿cómo? Yo no le voy a tener miedo al perro. Pero si el perro viene enojado conmigo para morderme y yo corro, pues él va a perseguirme. Pues yo de plátano que le corrí. Tengo que enfrentar el problema. No entumecerte, no tullirte. O sea, ahí están las patadas para el perro. El reino de Dios sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. ¿Los qué? Los valientes, chavos. Los valientes. No los miedosos. ¿Qué le pasó a Pedro por tener miedo? Se hundió. ¿Cuántos fracasados no vemos en la vida hundidos en el fracaso porque tuvieron miedo a un conflicto o no supieron resolverlo? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pues sí. La santa regañiza que le van a poner al pobrecito Pedro. Plátano, si te estoy diciendo que vengas, te estoy autorizando yo, Cristo, a que vengas conmigo. ¿Qué tienes que andarle teniendo miedo a un vientecillo ahí? Varones, aprendan de este mensaje, de veras, créanme. Es una palabra de nuestro Señor Jesucristo para que
aprendamos nosotros a enfrentarnos a los conflictos. Eso es lo que yo quiero, que ustedes aprendan a enfrentarse a los conflictos. Yo no quiero cristianoides mediocres que se van y se sientan en una banca de su iglesia y gloria a Dios, aleluya, qué bonito mensaje, y va y se van. No, 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 no. Tú aprende, aplícalo y enséñalo. Aprende, aplícalo y enséñalo. Esa es mi filosofía como cristiano nuevo en Cristo. No el cristianismo mediocre que hoy se da en las iglesias. Enséñate, o sea, aprende y ve a aplicar la palabra de Dios. Congrégate, aprende y aplica. Congrégate, aprende y aplica. Esa es la filosofía nueva. Congrégate, aprende y ve a aplicarlo a otras personas y ve a enseñar a otras personas. No para que te quedes eternamente sentado en la banca de tu iglesia. Conviértete en un maestro del evangelio. Eso es lo que yo quisiera. Yo tengo un maestro que se llama Jesucristo. Él me enseña a mí. Yo te enseño a ti en base a mi maestro, Jesucristo. Yo te enseño a ti a que Jesucristo sea también tu maestro. Yo te estoy enseñando cómo debe de ser Jesucristo, tu maestro. No como sucede en las iglesias cristianas de hoy, que los congregantes miran al pastor como un dios. ¡Ay! Guana, guana. No, nunca hagas eso. Todo predicador debe de ser un maestro. ¿Y cuál es? Yo inclusive soy maestro de una escuela preparatoria. Doy clases en una escuela preparatoria. ¿Cuál es mi filosofía como maestro? Que el alumno llegue a aprender lo que yo aplico y que el alumno se convierta en alguien más que yo en conocimiento. Si el alumno llega a ser más que yo en conocimiento, es entonces cuando yo habré llegado a ser un gran maestro. Si logro que mis alumnos sean mejores que yo, ese es el propósito mío como el nuevo cristianismo que estoy imponiendo. El verdadero cristianismo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Que si viene un conflicto, tú aprendas a resolverlo en el nombre de Jesucristo que vive en ti. No de como le hacen ahí en las iglesias cristianas. Ay, Señor, te pedimos que sanes al enfermo. ¿Cómo que, Señor? ¿Cómo estarle pidiendo a Dios? Si ya Él está contigo. El poder es de Jesucristo y tú vas a ordenar al conflicto que se vaya. Yo quiero, y mi propósito es que ustedes se conviertan en excelentes maestros del Evangelio. Amén. Ese es el propósito. Siendo Jesucristo el único Señor y Salvador de ustedes. Y siendo, ojo, porque hay varios requisitos para poder lograrlo, siendo compatible en tu vida 100% con Jesucristo. De lo contrario, el diablo te va a hacer pedazos. ¿Qué le pasó a Pedro? Tuvo miedo. Oye, andas con Cristo para allá y para acá, ves milagro de Cristo y aún así tuviste miedo, plátano. ¿Cómo está eso? Uy, pero bueno, por esa razón Moisés golpeó la peña y sufrió una consecuencia de no entrar a la tierra prometida, porque Moisés se desesperaba con tanto cristiano plátano. Bueno, eran hebreos en aquel entonces nada más, pero yo sí me desespero con tanto cristiano plátano, que les entra por un oído y les sale por el otro, y al momento del conflicto ahí andan, ay Señor, ayúdanos. Entonces Pedro, ¿qué? Vio el fuerte viento, tuvo miedo, se hundió, gritó, y Jesús
al momento, no después, no, pues si no se nos ahoga el pobre Pedrito. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ahora sí la regañiza, ¿cuál fue la regañiza? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, 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 Pedrito, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Hombre de poca fe. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Que no tengas poca fe, ni mediana fe. Tu fe debe estar al máximo, es más, rebosando siempre. La fe debe estar rebosando. Siempre es mejor que tu fe rebose de lleno en este depósito que es el templo del Espíritu Santo, este cuerpo, a que andes con medios depósitos y medio lleno y medio vacío, o vacío. Ahí está el Pedrito, ahí tenemos el ejemplo de Pedrito, que andando con Jesús, habiendo recibido las llaves del reino de los cielos, ciertamente tú eres Pedro y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Ahí está el Pedrito de poca fe. Ay, pero bueno. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pues sí, ya estaba Jesús con ellos. Se calmó el viento. Acuérdate que tú vas en la barca de la vida. Tu vivir en este mundo es como una barca en medio del océano inmenso. Mientras Jesucristo esté en tu barca, aún en el océano inmenso, nunca te va a faltar nada. Aunque vengan fuertes vientos, si Jesucristo está en tu barca, no tienes por qué tener miedo. Este mundo en que vivimos, inmenso, como ese océano inmenso, no tiene por qué amedrentarnos si Jesucristo está dentro de nosotros, ahí dentro de ustedes. O sea, no es un momento religioso esto que estoy dándoles a ustedes. Es una enseñanza poderosa para que ustedes aprendan a ser victoriosos en la vida. Solamente lo podrán lograr a través de Jesucristo, porque Él es el que venció toda adversidad en la cruz del Calvario. Ustedes con Cristo siempre van a ser fortalecidos. Fíjense bien lo que pasó aquí. Cesó el viento. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente. O sea que antes lo dudaban, pero ahora ya dicen verdaderamente. Oye, lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto sanar enfermos, o sea, aún así no creíste, plátano. Hasta que no ves en la experiencia de que caminó sobre el agua y que le ordenó al viento y que el viento se calmó y que Pedro se hundió y que lo levantó y ahora pues vamos a caminarle para la barca. Los discípulos viendo cosas extraordinarias. Y es cuando dicen: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios llamado Jesucristo es el que yo siempre voy a predicar. Única y exclusivamente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque después de ver todo lo que Él hizo, todo lo que pagó en la cruz por nosotros, y que aún así, muerto y atravesado por una lanza, resucitar al tercer día, vivir con nosotros. Oye, Jesucristo vive, sigue viviendo.
está dentro de ti. Yo puedo dar testimonio de Cristo porque sinceramente yo no veo ni siquiera una enfermedad en mí. Veo la presencia de Jesucristo siempre en mí, en todo momento en mí. Él está en mí. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar esa presencia de Jesucristo dentro de mí. Hey, ojo con lo que les voy a decir. Y no soy ningún egresado. Ojo, información allá para los que están en redes sociales. Yo no vengo de ninguna escuela teológica. Yo soy lo que muchos pastores en las iglesias cristianas expulsaron, más bien dicho. Muchos me hacían el feíto porque pues algo veían en mí que no les simpatizaba. Yo soy ese cristiano que aprendí que Jesucristo me tuvo de enseñanza en enseñanza, de iglesia en iglesia, viendo y analizando todo, aciertos y errores, aprendiendo. Era una escuela para mí eso, era una práctica. Por eso lo que Jesucristo pone en mí, lo pone con conocimiento de lo que viví. Yo no vengo de ninguna escuela teológica, no me gradué de pastor de ningún lado. Yo estoy como en el caso de Moisés, que aún siendo tartamudo y sin hablar, sin saber hablar, Dios me dice: ve a Egipto a liberar a mi pueblo, así como le dijo a Moisés. Pero en el caso mío, es Jesucristo el que me dice ahora: ve a liberar a los cautivos en mi nombre. En mi nombre, Adrián. En mi nombre. Me quedó muy grabado. En mi nombre, Adrián. En el nombre de Jesucristo siempre vas a hablar. En el nombre de Jesucristo siempre vas a actuar. En el nombre de Jesucristo siempre vas a predicar. En el nombre de Jesucristo solamente. Voy a poner en ti el Espíritu Santo de Dios para que vayas y prediques mi nombre a quien no lo conoce. Prediques mi evangelio a quien no lo conoce. Yo no salí de ninguna escuela teológica, de una universidad bíblica no salí. No tengo título de pastor, tengo el título de mi Señor Jesucristo, que es el que me ordena y es el que me acompaña y es el que me avala, como le pasó al apóstol Pablo. Pero ustedes, los que me ven en otros centros de rehabilitación y los que me ven por redes sociales, pueden avalar si es Jesucristo el que está dentro de mí o no. No tengo ninguna nota, ningún acordeón, sino solamente la palabra de Dios. No tengo acordeones, no tengo notitas. Solamente dejo que en cada predicación sea Jesucristo quien hable, o el Espíritu Santo de Dios a través de mi boca. No necesito títulos, solamente la presencia de Dios en mí. Igualmente ustedes. El comentario es para que lo mismo suceda con ustedes. No necesitan títulos. Conozcan de la palabra de Dios, porque es importante conocer toda la palabra de Dios. Pero lo más importante para que te pueda ir bien en la vida es que el Espíritu Santo de Dios esté siempre contigo, en 100% compatible contigo, dentro de ti, a través de nuestro Señor Jesucristo. Es como lo pueden lograr. Te vas a enfrentar a conflictos, te vas a acordar de las enseñanzas y las vas a saber aplicar, y es ahí
cuando tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es ahí cuando con Cristo tú serás más que vencedor. Más que vencedor. No vencedor, más que vencedor. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Vamos a orar para terminar este momento.